Sergio Copelo, bueno, se llegó ayer a un arreglo para este conflicto que duró 56 días, un récord histórico en un conflicto gremial de la UTA. ¿Qué puede decir al respecto de todos estos días que sucedieron en este conflicto gremial? En principio que lamentablemente vamos a quedar con ese dato estadístico de la cantidad de días, ¿no? Porque desde el 11 de mayo, que fue la primera etapa de los 23 días, ahí, independientemente de que fuera el cobro de salario, había otras cuestiones detrás que con el transcurrir de los días fueron apareciendo, como fue el intento de rebaja salarial, como fue achicar costos, como fue los puestos de trabajo. Y eso hizo que el 28 de mayo hiciéramos esa marcha donde los trabajadores y trabajadoras del transporte apoyaron plenamente, con un gran trabajo de base, con un gran trabajo de los compañeros delegados, y con un mensaje de la organización que lo hacía convocante, y que creyeran en eso, y que afortunadamente pudimos... Fue decisión unánime de todos los delegados, ¿no es cierto?, en la asamblea. Decidir y avanzar con esta medida gremial. La medida siempre algún grupo siempre la fue pidiendo, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer aquello. Nosotros somos de los que pensamos, y en particular, de que nosotros tenemos que estar al frente como dirigentes, y no después de irnos a parar cuando ya la gente nos desbordó, ¿no es cierto? Y en ese marco fue que con chicos jóvenes que no habían tenido luchas anteriores, le inculcamos, le contagiamos la camisa celeste, y todos se la pusieron para ir a manifestarnos en la calle en medio del coronavirus, porque había muchas cosas que estaban... Sí, porque esta era una situación atravesada por una pandemia también. Tal cual. No era una situación normal. Por eso había que tomarla la decisión. Son tiempos de decisiones difíciles, y bueno, en esta segunda oportunidad no lo quise hacer por el gran riesgo de contagio. Lamentablemente tenemos el virus circulando, y bueno, pudimos llegar a un acuerdo. Ya no estaba en juego otras cosas, pero indudablemente que no me queda más que agradecerle a los compañeros por el apoyo, por las necesidades, por las dificultades que tuvieron. Desde la institución se contuvo también a los trabajadores en tantos días, ¿no es cierto?, sin trabajar, sí, y esperando la paga que le correspondía. Sí, siempre hubo con cuestiones de obra social, hubo un montón de cosas. Pero también en este punto de reflexión nosotros veníamos del fallecimiento de nuestro secretario general, un golpe bastante duro. Durísimo, que fue el 3 de mayo, después de 32 años, al cual tuve la oportunidad de acompañar desde muchísimos años, del año 88 y desde el 2007 como adjunto, y también sentido todos los trabajadores por eso, y encima que vienen a remeternos con la cuestión salarial, ¿no? En ese sentido, la mística del compañero fallecido estaba todavía en la lucha, ese espíritu, se respiraba ese espíritu de lucha, ¿se puede decir? Sí, indudablemente nos dejó un legado, pero después hay que llevarlo adelante ese legado, ¿no? Hay que sostenerlo, ¿no es cierto? Hay que sostenerlo, y ahí están en los intérpretes, en los actores, en las formas, ¿no? Hablando de las formas, se pudo ver mucha organización me refiero nuevamente a los delegados, porque tuvimos la posibilidad de hablar con ellos. ¿Sentís de que fue un momento que sirvió para la organización sindical? Sí, a ver, el compañero Manuel tenía un método, y que ese mismo método lo hicimos más cercano a los compañeros de menor edad o delegados que hoy te dicen yo me siento parte, porque logramos que el mensaje llegue y que cada uno se sienta parte de esta lucha, participando en la asamblea, participando en la movilización, debatiendo con los compañeros. Hoy la tecnología, WhatsApp, todas las empresas tienen su grupo de WhatsApp, y es donde los compañeros permanentemente están en contacto, conteniendo, y bueno, también
enfrentando algunas otras posiciones, porque hay que también que decirlo. Mínimamente, obviamente, que siempre hay aquel que está disconforme, ¿no? Copelo, una situación de tantos días que claramente afectó también a trabajadores de otros sectores. ¿Cómo vivieron este paso en los días, sabiendo de que los trabajadores de otros lugares no podían acceder al transporte público? Sí. De otras luchas que hemos tenido nunca han sido tan largas, o sea, y eso se fue potenciando día a día, ¿no? La gran mayoría de los compañeros de otras actividades entendían, apoyaban, y el que no, la aguantaba, digamos. Y después también había un grupo, sobre todo en redes sociales, sí, claro, que también podríamos entender que respondían a algún interés sectorial, que no podían viajar, que no podían pagar esto, y a veces, en algunos casos, el transporte para los servicios esenciales en la actualidad, no es para cualquiera que... Claro. Y te hacían el planteo desde la exclusión de la actividad esencial. Como que si quería el colectivo porque tenía que ir a trabajar en una actividad que no está involucrada dentro del esencial. Una de las cosas que circularon en redes sociales, por ejemplo, era que apuntaban a que el servicio tenía que estar, pero no tenían que pagar el boleto, por ejemplo. Sí. ¿Qué puede decir al respecto de estas? Y ese es un planteo que viene de muchísimos años, de no cobrar boleto. En alguna oportunidad, alguna seccional lo intentó hacer, quedaron todo procesado, porque en realidad nosotros en el salario tenemos un ítem que es quebranto de caja, que es justamente, que viene de arrastre de cuando se cobraba boleto a la tarjeta magnética, que es el control de la cancelación. Entonces, quedaríamos muy expuestos. Sería romper la ley. También, y además una cuestión del seguro. Claro. Además una cuestión del seguro. Copelo, ¿qué reflexión puede hacer sobre todos estos días de paro? ¿Cómo afectó a la institución? ¿Y qué vislumbra de aquí hacia adelante? ¿Cómo piensa que van a ser los próximos pagos, ¿no es cierto? Sí, nos afectó lo que te decían, en ver que los compañeros, en muchos casos no tenían para comer. En muchos casos. Y tuvieron que buscar otra actividad, hacer delivery, vender empanadas. Y eso, a uno como dirigente, como responsable, no le gusta. Y lo siente. Y siente esa carga. Ahora, lo que queda está muy atado a las decisiones económicas de la nación, si va a enviar esos fondos, a lo que se pueda recaudar. Acá Digamos que hay incertidumbre entonces a futuro. Sí, no, acá yo no creo que haya terminado nada, o sea, tenemos que estar muy expectantes. A lo que se logró es descomprimir una situación, que los compañeros cobraran y ver si podemos ir avanzando en cuanto a los cobros, hasta en medida que la provincia, la municipalidad y la nación sigan cumpliendo. A nivel nacional, ¿cómo se encuentra el sindicato con respecto a esta situación? Bueno, es complicado en este sentido, ¿viste? El AMBA y Capital Federal, al cumplirle con todos los pagos, al cumplirle, es más complejo la situación, ¿no?, que el interior. No ha pasado a nosotros, esto lo debo reconocer, que hemos cobrado todo el salario y a veces querían hacer una medida solidaria y a la cual nosotros nos veíamos impedidos de acompañar, porque es una cuestión de cobro de salario. Ahora, si fuera por otras cuestiones, represiones en luchas o represiones en manifestaciones o intervenciones, que ahí ya traspasa lo económico, indudablemente que lo haríamos. Pero si no, digamos, cada conflicto en cuanto a lo salarial se dirime en cada seccional. Sí, generalmente es así. Lo que pasa es que ahora con el coronavirus se potencia
las partidas de subsidio nacionales, que son prácticamente la salvación. O sea, hoy recaudación es muy poca. Claro. Bueno, ahora puede haber un poco más porque hay muchas actividades que personalmente creo que eso se va a ir incrementando, pero indudablemente que la actividad necesita por lo menos durante 60, 90 días de esa asistencia para que vuelva el mecanismo a funcionar. Si hay que ajustar entonces los mecanismos de la asistencia estatal, ¿quién debe hacerse cargo de eso para que funcione normalmente? Y las tres partes, porque, a ver, no se le puede pedir toda la nación, tampoco se le puede pedir toda la provincia. O sea, las tres partes tienen que colaborar. E indudablemente los empresarios también, porque los empresarios en algún punto pasaron a ser la veían. No eran parte, digamos. No Espectadores de lujo. Exacto. Eso eran, que no me salía. Espectadores de lujo. Porque después fue la organización contra el Poder Ejecutivo Municipal, en su momento contra el provincial, contra el nacional, contra la gente. Y los empresarios... Entonces ahora es, a ver, si ahora no pueden hacerse cargo o no quieren de lo que han ganado mucho tiempo, tendrán que pagar las consecuencias.